Presentar. A ver. Vale. Entonces, bueno, he recogido, como el tema era psicodrama y creatividad, pues básicamente me parecía muy rico traeros lo que he planteado en clase, ¿no? Porque ellos son, pues nos ponemos, son alumnos de publicidad, de primero de publicidad y relaciones públicas, y entonces ellos, bueno, pues están recién llegados. La verdad es que son bastante rígidos, un poquito en general, en cuanto que se les saca de algo que sea algo que sea completamente, digamos, estipulado, como es una presentación o algo que tengan que estudiar de memoria, digamos como que la realidad es que se desubican bastante. Entonces, bueno, llevamos trabajando todo el cuatrimestre con técnicas psicodramáticas, pero en este caso hicimos una sesión cerrada de 2 horas donde les planteé una situación. Ellos van a ser futuros publicistas, entonces en el mundo de la publicidad ellos van a trabajar supuestamente, digamos, o la mayoría quiere dedicarse a agencias de comunicación, o sea, quieren crear, ¿no?, campañas de comunicación, con lo cual pues la creatividad es algo un proceso que tienen que conocer muy bien y que deben de flexibilizar mucho las formas en las que generan contenido, ¿no? Entonces les emplacé a una clase completa donde íbamos a empezar desde la formación digamos, de grupos. Bueno, obviamente cabe decir que estamos en psicodrama pedagógico, pero lo que vamos a hacer, que os he puesto aquí un poco las fases de la sesión, es que la situación de partida sería que ellos se tenían que imaginar, digamos, y que meter en su rol profesional futuro, de forma, bueno, pues un poquito, digamos, demasiado precoz, pero bueno, se iban a imaginar que íbamos a formar agencias de comunicación que iban a tener un encargo. Entonces el encargo, que así es como funciona en el mundo real, el encargo consiste en que normalmente una marca quiere contratar una agencia para desarrollar pues una campaña de comunicación. Entonces, lo que hacen las marcas es que piden, digamos, una muestra a distintas agencias de una propuesta de creatividad, y después, con esa propuesta, eligen a cuál van a contratar, o sea, a cuál van a pagar. Es un trabajo que hacen, digamos, for free, o sea, es un trabajo que tienen que hacer, digamos, por adelantado y sin saber que les va a redituar. Entonces, bueno, esa parte también de hacer algo sin saber que va a tener eso una recompensa, ¿no?, en este sentido económica, pues es algo que llevan bastante mal. Con lo cual también partir desde ahí, ¿no?, desde cómo se han sentido teniendo que hacer algo que luego no saben si realmente va a tener alguna repercusión. Entonces, para la formación de grupos, lo que pedí fueron 4 voluntarios, y entonces las personas voluntarias iban eligiendo a modo capitán de equipo y iban eligiendo a quién querían, qué integrantes querían en su equipo. Una vez que ya estaban repartidos todos, fueron 8 grupos en total. Iban, porque son, ya os digo, son bueno, son como 80 divididos en 2 grupos. Entonces vamos a ver los resultados de los 80, digamos, participantes, que estaban divididos en 4 grupos, ¿no?, cada uno a sus horas habituales de clase. Entonces, a ver, un segundo, perdonad que no veo la pantalla. Entonces, cuando ya estaban formados los grupos, pues bueno, espontáneamente hubo unas alumnas, 4 o 5 alumnas que llegaron tarde. Como ya estaban conformados, lo que les dije es que ellas iban a decidir sobre cuál iba a ser el motivo de la campaña. Ellas iban a ser una marca y se iban a inventar la situación de partida, ¿no?, lo que sería el encargo. Entonces, ahora, bueno, os adelanto que eligieron el territorio de la celiaquía, decidieron que iban a ser una marca que iba a salir, digamos, nueva al mercado y que iba a consistir en restaurantes aptos para celíacos. Entonces, vale, con este encargo lo que hicimos es que cada grupo, digamos,
di la primera consigna en la que tenían que definir los valores de marca, o sea, se tenían que sentar, está aquí la fotito, ¿no?, que aparecen sentados por grupos, y tenían que pensar, les daba poco, 10 minutos, 15 minutos, no, les di 10 minutos, 12 minutos para que hiciesen todo lo que nosotros llamamos en publicidad, digamos, estrategia de marca, los valores que quieren comunicar, ¿vale? Entonces, una vez os cuento ahora un poquito el resumen general y ahora vamos a ver el material. Una vez tenían esos valores, que es a papel, digamos, o bueno, ellos lo hacen todo digital, la segunda consigna entraríamos ya en identidad de marca, hablando en terminología de comunicación. La identidad de marca tendrían que representar, ¿vale?, los valores de esa marca que ellos han definido en una imagen usando las telas disponibles, es decir, ellos están trabajando en identidad de marca y nosotros usamos la metodología, digamos, yo les facilito la metodología psicodramática, ahí es donde entran las telas y aparece para nosotros la imagen. Que aquí hay conceptos que son bastante confusos en estos dos territorios, de la comunicación y la publicidad, y para nosotros, ¿no?, que usamos de otra forma en psicodrama. Y vale, entonces iban a construir una imagen que ahora vamos a ver, una imagen grupal, y luego pasamos la tercera y última consigna, es que ellos luego pasaban al cuerpo, esa imagen la pasaban al cuerpo, igualmente grupal, era una construcción grupal, donde tenían que traducir al cuerpo. Entonces, iban pasando por grupos, iban trabajando, digamos, por separado, pero luego empezaba, digamos, la rotación donde cada uno empezaba a hacer su imagen primero, digamos, veían la de todos y luego pasaban a traducirla al cuerpo, ¿no? Entonces, por último ya lo que hicimos fue que a la vuelta en clase, que eso fue al día siguiente, lo que hicimos fue visualizar todas las fotos que fui tomando, y ellos iban haciendo el eco, ¿no? Iban apareciendo, aparte de lo espontáneo del momento, de la propia sesión, iban apareciendo ya un poco el análisis y la reflexión, que ahora veremos. Para no liarnos mucho, porque había bastante material, lo que he hecho es que he resumido todo el material de la consigna 1, que era lo que ellos tenían que trabajar como si fuesen una agencia de publicidad, en 10 minutos, o sea que era un poco de andar por casa, pero ellos están muy acostumbrados a esto, claro, constantemente les están poniendo en este aprieto, digamos, sois una marca, tenéis que inventaros vuestros códigos, vuestros valores que van a hacer que os diferencien respecto a la competencia. Entonces aquí podemos ver, que es lo más interesante desde el punto de vista psicológico, es que, claro, había grupos que simplemente se ciñeron a lo verbal y literalmente a escribir valores, incluso algunos empezaban ya a construir el local, a imaginarse ya no solo era cómo es esa marca, digamos, quién es esa marca, sino y cómo se va a ver, cómo se va a representar. Ellos empezaron a representar, les escuchaba como iban diciendo, no, tiene que ser algo blanco, tiene que llevar madera, va a haber plantas, es como que se dejaban ir, y si les hubiera dado otra consigna o más tiempo, pues bueno, hubieran construido mucho más, ¿vale? Yo quería limitarlo en los valores de marca por tiempos. Pero como vemos ya, hay quien en los bocetos, hay quien ya está directamente dibujando, yendo más ya a una imagen, y los grupos que, digamos, iban quedándose de una manera mucho más literal. Que luego es algo que, claro, que yo fui percatándome de que en las siguientes fases seguía pasando, digamos, el grupo que fue más verbal y que incluso me falta un documento porque no lo encuentro, yo hoy estaba buscándolo, me lo enviaron y no sé dónde está, porque hicieron un mapa conceptual digital, un mapa conceptual, o sea, fue el más elaborado y fue el grupo que más le costó luego ir, digamos, traduciéndolo a otros códigos, porque es como lo tenían ya de una manera muy cerrada y luego les costaba mucho hacer el cambio, ¿no? Por no alargarme, y os voy
Un segundo. Vale. La segunda consigna, que es cuando ya tenían los valores en su papel, incluso habían empezado los bocetos, sin decir yo nada. Ellos lo que hacen es que les pido que todos los valores de marca, que hagan, para ellos es el logo, o sea, que hagan la identidad de marca, ¿vale? ¿Cómo se va a reconocer a esa marca? Entonces ellos, cada grupo, le costó bastante, esto fue lo que más tiempo les tomó, porque eran bastante exigentes. Primero porque había toda una sensación como de no se puede, es imposible, pero ¿qué tenemos? Entonces, cuando fueron viendo las telas, conforme iban viendo que había más colores, que no han usado todos los colores que había, pero sin embargo al principio la sensación era imposible, no podemos hacerlo, solo tienes eso, no es suficiente, mucho retraimiento por ahí, o mucho, digamos, como no lo tenían muy claro y eran bastante escépticos, ¿no? Pero el primer grupo es verdad que fue voluntario igualmente, el primer grupo dijo que empezaba, y a partir de ahí, que fue, el primer grupo fue... Vale, el primer grupo es el que está, no sé si se ve mi puntero, el que, ¿sí? Ah, vale. Pues este bueno, que ellos decían que era un trigo tachado, ¿no? Y que lo blanco era una nubecita, era como una nube donde aparecía el nombre, que era Celiadicio. Bueno, ellos lanzan, lo hacen, ahora veremos, porque lo que hacen es que literalmente intentan traspasar no los valores, sino que la imagen que ya se estaban, para nosotros, la imagen que ya se estaban formando, ellos empiezan, claro, tienen ahí una dificultad porque yo les había pedido de algún modo palabras, ¿no? Y ahora les estaba pidiendo una imagen. Claro, ellos me decían, pero ¿por qué no nos han avisado si es que esto es un logo? Lo hubiéramos dibujado ya antes. Claro, yo no quería que lo dibujasen, algunos espontáneamente ya se habían ido a ellos, con lo cual fueron los más rápidos. Pero el truco era este, digamos, como que se enfrentaran así en frío, ¿no? Más en frío. Entonces, bueno, fueron surgiendo, ahí vemos como incluso el de la derecha, ay, que tengo el puntero, vale, es muy parecido. Me llamó mucho la atención en que empezaban, había mucha necesidad, o sea, todos iban a las telas, cuando ya empezaban a ver que había que había tela suficiente, empezaban a ver qué se podía hacer con ellas, empezaban a tocarlas y casi todos empezaban a, bueno, no era estrujarlas, sino como si fuera a escurrirlas, ¿no? Las sensaciones que las iban manejando mucho, viendo qué se podía hacer con ellas, lo dúctil o no que eran, y ahí iban calibrando, cada grupo tenía su tiempo, los demás no se metían, eran ahí en ese momento auditorio, y iban calibrando qué se podía hacer. Primero eran muy negativos con todo con lo que iban haciendo, y luego empezaron ya, digamos, como a encontrarle un poquito más como el gusto, ¿no? O sea, de ser muy reacios y incluso algunos descalificando un poco, como no queriendo participar, empezaron a ella realmente a caldearse con todo lo que iban haciendo con las telas, iban tocando y ya empezaron las risas, o sea, ya empezaron un poquito les tomó bastante más tiempo y empezaron ya ahí a crear, tardaron más en hacer para nosotros la imagen que su logo, que el tiempo que le di para construir los valores de marca. Entonces, querían usar más cosas, quiero decir, ellos querían meter cosas del ambiente, ellos si había una silla querían poner una silla, si yo les iba limitando, digamos que se limitasen a las telas, fue la primera consigna, pero luego si fueron, digamos, introduciendo algo, no les dije que no, ¿vale? Me quedé con la consigna primera a ver qué pasaba. Ahí, pues eso, metieron algunos papelitos, ¿no? Introdujeron los papelitos con los nombres. Es muy curiosa, esta que está aquí en medio,
que se supone que es un 0%, lo que se ve, los puntitos que se ven, bueno, es que esto cogieron hay como unos carteles de adorno, pero que son tridimensionales y están huecos. Son unos cartones, una caja, digamos, que está hueca. Entonces la pusieron en el suelo, pusieron las telas encima y pusieron móviles entre las telas. Entonces todo eso son luces de linterna de móviles. Les llevó un rato, pero ellos iban construyendo y lo vieron claro. Entonces, claro, no se ve lo tridimensional, digamos, o sea, bueno, digamos, más allá de que tenía mucho relieve, ¿no? Se tomaron bastante tiempo. Luego aquí vemos también el nombre, ¿no? Con la tablet, y los demás sí que se adaptaron bastante a las telas. Fueron el que más, este grupo, Celiac, le costó bastante ponerse de acuerdo, fue el último de hecho de todos, y hubo bastante disputa entre sus integrantes porque se respetaban bastante poco la creatividad de cada uno, ¿no? Si uno aportaba algo, había una, ya, luego resumimos un poco, pero había una integrante que no, que ella cuando un miembro ponía algo, ella si no le gustaba iba, lo quitaba directamente y lo ponía como ella quería, pero es que nadie le decía nada. O sea, el auditorio fue el que empezó a decir, bueno, que ¿esto qué es? Pero esto es, eres la jefa, o sea, empezó, digamos, claro, en todo el momento de creación seguían estando los compañeros que llevan un año y tienen confianza. Entonces iba habiendo, de algún modo iba habiendo mucho eco, ¿no? Vale. Es curiosa esta. Ya luego me decís qué os parece, pero mientras que la estaban haciendo, había una integrante del grupo que en esta imagen empezó a decir, no, es que no puedo, empezó a reírse, no puedo, es que no puede ser, es que no puedo. Empezó a reírse y ya decían, ¿qué te pasa? Y dice, es que con palabras bastante más, bueno, más populares y más de aquí, pero dijo, es que es una vagina. Dijo, no, bueno, los labios, bueno, es que son los genitales, es que son, y empezó, pero como si estuviera diciendo una locura, ella decía, bueno, es que, y se iba riéndose por ahí, ¿no? Y el grupo, nada, se rió, la miró con cara de extrañeza y poco más, como que no entendían de dónde venía eso. Pero fue la única que hizo una referencia, digamos, que leyó el código, ¿no? Y vale, entonces no sé si queréis decir, porque antes de ver cómo lo pasaron al cuerpo, no sé si, por mí, como es coloquio, no sé si queréis decir algo, comentar, porque no es lo mismo cuando la hicieron que cuando al día siguiente la fui pasando ahí en el proyector, en el aula donde salía ya la imagen en grande, y empezaron, digamos, por ejemplo, si esta que pone come, fue la que acabó siendo muy, digamos, se recortó porque ahí empezaron a aparecer risas, empezaban a aparecer cuestiones que ellos no lograban, digamos, verbalizar. ¿Qué pasa? ¿No? Y que, no sé, es que es como raro, come, y esto, y ya empezaron a decir, y parece una boca, ¿no? O parece, y empezaban ahí ya un poco a hacer una lectura de forma mucho menos literal y más simbólica. Y ahora, si queréis comentar algo antes de pasar a ver la resolución usando el cuerpo. Yo te, digamos, plantearía un poco que... ¿Se oye? Sí. ¿Se está oyendo todo? Vale, ok. No, que digamos, en estas construcciones colectivas, como es hacer una imagen entre todos, y una imagen de marca, como es esto, entre todos, o las construcciones que a veces se hacen para equipos de trabajo o equipos de intervención,
como que hay dos aspectos que uno lo marcaste muy bien ahí, digamos, cuando se tienen que poner de acuerdo y ejecutar la tarea, aparecen, digamos, todos los liderazgos, las aceptaciones y rechazos, los sometimientos o no del resto del grupo, es decir, cómo se comporta el grupo frente a la situación y cómo se organiza y cómo es su dinámica respecto a una tarea concreta que es, en este caso, hacer el logo o la imagen de la marca. Y también antes de eso, en una cosa que no se suele dar tanto en esto, pero a veces sí se da bastante, a veces con las músicas, es como la aceptación o el rechazo del material. Es decir, que aquí en principio fue de rechazo hasta que empezaron a descubrir las posibilidades que tenían creativas que cualquier material te proporciona. Entonces acá hubo como dos cosas que para mí son llamativas, digamos que una es esa. Primero el rechazo del material como insuficiente o poco adecuado para que expresara. Después aceptan el material y recién ahí aparece lo creativo y la posibilidad de crear algo. Y también, digamos, todos los elementos grupales de la dinámica de cada grupo, los liderazgos, las ideas, quién las aporta y demás, que tiene como esas dos vertientes. Claro, además, en la formación de grupos, incluso como ellos no están acostumbrados vamos, por lo que vi, no están a ellos normalmente les dejan formar los grupos o se los dan hechos. Pero esta vez el hecho de que hubiera, digamos, 4 voluntarios, salieron, por ejemplo, amigas, o sea, las que siempre van juntas, salieron de voluntarias. Ya, cuando ya habían salido se dieron cuenta que ya no podían elegirse. Entonces se dieron como otras condiciones donde yo, que los conozco, llevamos el cuatrimestre y ellos, bueno, obviamente el criterio de a quién eligen el primero y a quién el último, o sea, toda la parte del valor, digamos, que cada uno tiene en el grupo, pero claro, es que lo adaptaron a la tarea. Fueron 4 chicas capitanas, las voluntarias adaptaron a la tarea. Y en clase no están sentados así, o sea que fueron ahí, digamos que primó un criterio que les sorprendió a los que estaban allí mismo digamos en rol de elegidos, ¿no? Y entonces pienso que ya todo eso también dio otra forma de que empezasen como a hacer algo distinto, a aceptar que esto no iba a ser lo de siempre. También conmigo lo saben que siempre hay sorpresas, pero como que no se pueden fiar, pero sí que desde el principio se predispuso y además cuando empezaron a trabajar empezaron ellos mismos a verbalizar, es que no nos ponemos de acuerdo o al revés, es que hemos ido flechadas y es que lo tenemos todo y hemos terminado como algo muy rico, infinito, más rico que lo que pasa en clase normalmente cuando están sentados en sus bancas, que son además muy rígidas, ¿no? Que no se pueden mover, que es mi lucha. Ahí nos fuimos al salón de actos y entonces ya todo cambió. Y ahora, ¿sí? No, que además pienso como que eso es algo poco explorado y poco incluido en las formaciones universitarias o profesionales que nos proporcionan, que siempre, digamos, la situación es más bien individual. Nosotros normalmente estamos en un aula en la que la relación suele ser radiada, del profesor hacia cada uno de los alumnos y de cada uno de los alumnos con el profesor, pero luego vas a trabajar y muchas veces te encuentras dentro de un equipo, donde trabajes, es muy frecuente que tengas que ser parte de un equipo profesional y compartir con otros profesionales o, por ejemplo, los profesores o maestros también, que son parte de un equipo, pero además tienen un grupo a su cargo, no solo alumnos individuales, sino que es un grupo, el aula, de la que se tienen que hacer cargo digamos, las relaciones con los padres, etc. Y que todo esto te da un marco donde poder elaborar
explorar y verse cada uno cómo son en esos aspectos que generalmente el aprendizaje no te da. El aprendizaje académico no te da para nada. Y además en la vinculación con el, o sea, son grupos que han tenido mucho problema. Ellos han hecho bachillerato en pandemia, digamos, y ha habido mucho cambio. O sea, el cambio con la relación con la profesora, entre ellos mismos, con el espacio, es completamente diferente. Antes es como que el espacio ya no les ubica. Antes llegaban a clase y, digamos, es como que eso te hacía entrar en, bueno, estoy en mis roles de alumno, ¿no? De alumna, estamos en clase, profesora, y se ubicaban. Ahora parece que están en el parque, o sea, cada uno está con su ordenador o su móvil de una forma, pues como eso, como si estuviera en teleformación, ¿no? En todo virtual, online. Y les digo, si os olvidáis que ya estáis aquí con vuestro cuerpo presente, o sea, que os veo y que nos vemos y que no escucháis a los demás o sí escucháis. Y bueno, es un grupo que está teniendo mucho problema en general con los profesores. Claro, trabajando metodológicamente desde el psicodrama, ellos están encantados, motivados. María, quiero trabajar siempre así. O sea que se ve que hay cambios posibles. Y ahí, cuando os voy a desvelar por partes, van... Quería, María, hacer un comentario, que he visto que las telas las enrollaban. Se conoce que como aprendemos por imitación, un grupo imitaba a otro, porque llama la atención que están demasiado envueltas. Sí. Simplemente... Es verdad. Eso. Qué bueno, Candela. Sí, porque el primero fue el que más empezó con todo con el tacto y a darle forma y a intentar ver cuánto daban de sí, si se podían anudar, si no. O sea que sí. El último es el que menos el último que ahora está aquí, este de Celiac, es el que parece que pudo a lo mejor ya. De hecho, es el último y es el único que está en el suelo, que pasaron, digamos, la imagen sobre el suelo, sobre el piso, ¿no? Pero también enrolladas. Sí, todos hicieron... Sí, las tomaron más como cuerdas, como líneas, más que como, es decir, como si fuera un dibujo, más que si fuera una pintura, y algunos, digamos, de algún modo muy impregnados de lo verbal y de los signos, digamos, convencionales, de números o de... Sí. Pero que incluso en el caso de haber hecho algo más icónico, más figura, era más tipo un dibujo. Pienso que por eso han tomado más como una línea, que a veces retorciendo la tela, que como pintura, por decir así. Sí, es que querían ser literales, vamos, querían ser, porque la consigna era ahora los valores que tienes, que has ideado, los vas a representar teniendo esto, teniendo tela, o sea, vas a representarlos, con lo cual yo no les dije el logo. Yo sé que ellos iban a pensar el logo, pero es que lo sé y lo comprobé, o sea, porque iban directamente al nombre de marca, al logo. Claro. Para mí eso es también digamos, como un índice claro de cuánto nos pesa lo ya conocido. Y lo difícil que a veces es desprenderse de eso o pensar desde otro lado, tener un pensamiento más diverso, ¿no? Bueno, yo creo que también me llamaba la atención eso que comentabais, ¿no? Quizá lo literal, ¿no? También está con el sesgo de la profesión, ¿no? O de la especialidad, de la marca. También habría que ver la lectura más relacionada con lo simbólico y los distractores yoicos en ese sentido, ¿no? Claro, como era también una construcción grupal, obviamente, y estábamos en clase, o sea, eso realmente les limita y al mismo tiempo les ubica, ¿no? Pero ahí cuando pasamos al cuerpo, primero viene siempre, que obviamente estamos acostumbrados, pero viene la sorpresa del cuerpo cómo, ¿no?
Pero rápidamente empezaron de un no puedo, es imposible, no podemos, es imposible, o sea, de nuevo rechazo, y además no consideraban que realmente pudiesen hacer algo válido. Empezaron a, siempre había uno, volvía a ser el líder, digamos, venga, tenemos que resolverlo, pues vamos a hacerlo. Y había uno que empezaba a construir y ya los demás empezaban a encajar, a mover, o sea que realmente ahí funcionaron bastante mejor de lo que lo hacen en clase, pero vamos, sin duda, porque fueron mucho más, aportaron casi todos, fueron aportando, aunque fuese un, no, yo no me coloco, no me tiro al suelo, o yo no voy a ser el que me subo, o yo no voy, que fuese un poco más por oposición, pero se expresaban lo que querían o lo que no querían, eran más capaces de expresarlo ahí. Y ahí vemos, he ido poniendo primero como lo que para ellos era el logo o esta construcción, y lo fueron traduciendo, que casualmente ellos lo que tenían, o sea, yo no dije si tenían que ser, en cada grupo eran 6 participantes más o menos, casi en todo eran 6, creo que uno eran 5, y más o menos lo que hicieron fue, luego se adaptaron a que tenían 5 o 6 cuerpos, digamos, ninguno pidió, necesitamos algo más. Que me pareció curioso porque también es como que las telas que habían elegido no eran tantas, o bien, o sea, no tenía tantos elementos, o bien, como esta de Celiac, que sí eran más telas que miembros, descartaron, por ejemplo, el subrayado, ¿no? Como que hicieron también una labor de dar prioridad a unos elementos y a otros los iban desechando. Entonces, bueno, a modo de galería, me resultó muy... Claro, los comentarios espontáneos eran muy curiosos porque, por ejemplo, en esta imagen, la que es un trigo tachado, que había mucho de esto, como de... En los valores que no os he comentado, los valores eran casi todos como de inclusivo, los que escribieron, ¿no? Cercano, familiar, confiable, inclusivo, de seguridad, compromiso, y luego cuando pasaron, digamos, a construir estas imágenes, había muchos tachones, como muchos prohibidos, ¿no? Y en esta, por ejemplo, cuando dijeron, venga, ¿cómo lo hacemos? Directamente este chico, que es el único chico de la imagen, dijo, yo soy el que tacha. Y tomó su posición. Y era muy curioso porque, bueno, ¿no? Por lectura de formas. Sí. Y cómo iban cada uno seleccionando su lugar y cada uno ocupó el que quería. Y en algún grupo faltó alguien porque que no me voy a tirar al suelo, no voy a hacer nada. Bueno, el grupo se hacía cargo y le dejaba, digamos, como que se lo resolvía. Y en algún grupo incluso le pidieron, alguien salió voluntario y dijo, venga, yo hago por ti. Usaron, por ejemplo, cuando querían, se sentían limitados y, por ejemplo, esta chica, venga, pues yo soy el pelo, que soy como el trigo rubio y yo le hago este punto, vale. Ya pasaron, aquí le pusieron un cartel con el nombre y ella era la tablet, ¿no? Fueron resolviendo ya de otra manera, dejando atrás tantas exigencias, con que tenían que meter la tablet sí o sí en la imagen, ¿no? Este grupo, el de Celiac, fue el único que lo hizo en el suelo y no era muy posible hacer la foto, pero se leía bastante bien. Era muy puntilloso esto, era un móvil para señalar que es la A. Igual que aquí usan una tela para hacer el fondo negro, ¿no? Y entonces como que ya lo tenían todo. Aquí en estas es muy curioso porque estas dos, que se parecen bastante,
tomaron la forma con el cuerpo, empezaron, hubo ahí comentarios espontáneos en esta de aquí, dijeron, pero si es la Piedad, empezaron a decir, es la Piedad, parece una virgen, parece la Virgen con el niño, empezaron ahí todo un discurso. Y en esta igual, que era una casa, decían, es una casa, bueno, puede ser también decían, bueno, puede ser una iglesia, puede ser, andaban ahí buscándole ya unas referencias. En esta que fue tan elaborada con los móviles, las luces, ¿no? Las linternas que se tuvieron ahí, invirtieron mucho tiempo, claro, luego cuando no tenían todo eso, estaban un poco como desmotivados, pero curiosamente estos dos chicos que son académicamente, lo que es académico, el criterio literal, rígido, verbal, y a ellos no les interesa todo lo que sea a nivel práctico, mucho más creativo, de hacer, ahí fueron los que tomaron la iniciativa y en clase, por los demás profesores, están son bastante descalificados porque son inquietos y porque no tienen buena memoria o no les interesa y entonces no hacen buenas exposiciones, digamos, académicas, pero fueron los más creativos y hicieron aquí, les dije, ¿estabais en equilibrio? ¿Sentíais el equilibrio? Y ellos decían, sí, es que tuvimos que buscarlo. Buenísimo. Muy bien. Vale. Y ellas, que desecharon toda lo que era la boca, digamos, lo que empezaron a ver como la boca, que al principio no era nada, no tenía nada que ver con eso para ellas, y lo desecharon, y ellas fueron las que quedaron, digamos, como más desilusionadas con su imagen, porque habían elaborado mucho en los valores de marca, fueron las que hicieron todo mucho más largo y complejo a nivel escrito en la primera fase. Luego les costó muchísimo hacer el logo porque ahí, viste, han hecho muchos nudos y muchos detalles. Son chicas bastante exigentes en clase. Y luego al pasarlo al cuerpo decían que no, claro, que es que lo perdían ya todo, como que no se podían manejar. Vale, entonces un poco cuando en clase después vimos, ¿no? Repasamos todas las imágenes, repasamos las fotos, me refiero, todas las fotos con todas las imágenes que habíamos tomado de sus construcciones. Bueno, ahí fue cuando ya elaboramos un poco cómo es el proceso creativo publicitario, pues desde que han usado lo que habitualmente usan, el área mente, ¿no? Cómo habían definido los valores de marca, cómo eso les da la estrategia de comunicación, que siempre debe de estar, porque si no, digamos, van a ciegas, que ahí ya se detectaban quiénes son los buenos ahí, buenos en el sentido de quién se siente productivo ahí, porque concretar no les cuesta y lo hacen de una manera como muy, muy rápida y productiva. Luego los que en el área ambiente, ¿no? Como habíamos pasado con las telas, cómo había sido todo ese proceso, muchos de los buenos, digamos, en la estrategia de comunicación habían caído porque se estaban frustrando y habían tomado el liderazgo otros diferentes, otros miembros que empezaron a resolver todos los problemas que les surgían, o más bien las frustraciones, ¿no? Que lo que no podían conseguir lo iban resolviendo, y para ellos, digamos, es el logo. Tú tienes que al final tienes que tener algo que sea lo que dé la cara por la marca, ¿no? Que es la identidad de marca. Y luego en el área cuerpo, pues traduciendo todo lo que habían escrito, luego dibujado, digamos, y que luego el spot publicitario, o sea, lo que ya es comunicación audiovisual, ellos tienen que traducirlo así. Entonces las marcas al final manejan muchos elementos que tienen que ser coherentes, porque si no, no van a tener un buen posicionamiento y una buena notoriedad de marca, porque claro, digamos,
si a cada momento estás comunicando algo distinto o de una forma distinta, no va a tener los elementos de conexión suficientes como para que en la mente del consumidor, ¿no?, digamos, eso impacte. Entonces, bueno, un pequeño, cerrando, un pequeño, nuestra reflexión, ¿no?, a nivel de psicología social en el territorio de la publicidad es que en publicidad la identidad de marca es esto, es lo que uno es a nivel de percepción, o sea, cómo nosotros podemos identificar una marca y la diferenciamos de otras, la podemos reconocer, todo lo que tiene que ver con el mundo perceptivo, ¿no?, y visual, y luego la imagen de marca es algo que se construye más poquito a poco, porque ahí es donde ya está el vínculo con el consumidor o con el no consumidor, con el público en general, y ahí ya es donde va lo afectivo, lo emocional, y ahí es donde los publicistas pues siempre, casualmente, muchos de los alumnos que están en publicidad, si no la mitad, no, pero un 30, diría, un 30, un 40%, mucho, más de, como así a peso, más de un cuarto, quería haber estudiado psicología. Y aparece mucho interés por qué pasará con esto que yo hago cuando lo lanzo, ¿no?, cuando, digamos, cuando va fuera, ya fuera de su control, ¿no? Entonces, bueno, pues como que para saber el éxito de una campaña publicitaria, al final es importante saber cuál es el material que genera más respuesta en el auditorio, que será el impacto. O sea, primero es como que llegue a impactar, que traspase los umbrales de atención y de percepción, y obviamente apoyado en los medios que usen, por eso cuesta tanto dinero la publicidad, ¿no? Y luego, ¿cuál es el más recordado? Sería la notoriedad. Eso a nivel de campaña, no solo de imagen de marca, ¿no?, sino de una campaña, que sería la parte creativa, que dentro de la carrera se va diferenciando el rol del estratega, los que van a ser los directores de marca y los que van a ser los pensadores, digamos, y trazar las líneas, y luego está el rol del creativo, que son los que traducen, o sea, les dan la información y hacen la traducción a nivel de imagen para que llegue al consumidor. Entonces es muy interesante porque hay roles, son, digamos, tú ves el cómo funcionan y son completamente diferentes, trabajando en clase, produciendo, el que yo ya en primero siempre les pregunto y luego veo si hay coherencia entre lo que ellos quieren ser y, digamos, y lo que aparece, ¿no?, de forma natural en ellos, y suele ser casi siempre, ya lo saben, ya van como enfocados, y algunos un poco perdidos, pero realmente se ve muy claro desde fuera, ya queda que ellos se den cuenta. Así que bueno, esta es mi experiencia, un ratito de mi experiencia con alumnos y bueno, un poquito centrada en esto de la creatividad, así que voy a dejar de compartir la pantalla para no extenderme más. Gracias, María. Yo creo que ahora damos paso a Mari Carmen y luego abrimos coloquio con las dos intervenciones, ¿te parece? Vale, por mí, sí. Bueno, entonces sigo, ¿no? Entonces después hacemos como el compartir, tal. Bueno, buenas tardes. Que gracias por estar un domingo a la tarde por aquí también. Que la idea un poco ahora, bueno, yo quería aclarar que la experiencia, porque es una experiencia puntual la que iba a compartir, es con mujeres en situación de violencia machista. Yo soy, como decía Maribel, que soy directora en psicodrama, psicóloga, y me especialicé durante mucho tiempo en psicología comunitaria, y las violencias machistas como dentro de la, también considerada dentro de una temática social, pero trabajándola en grupos de mujeres y violencia machista hacia las mujeres. La experiencia que yo iba a compartir, porque más que nada la idea, en principio no voy a poner presentación, por ahí en un momentito sí que pondré algunas
algunas formas, como para hacer una lectura de formas de que fueron surgiendo en los grupos de estas mujeres, por si resulta interesante, pero la idea es un poco pues compartir, que me paren en el momento que quieran, o gente que, profesionales que hayan tenido también experiencias similares o trabajo con grupos y tal, pues ir compartiendo también a lo largo de este ratito. Esta experiencia puntual justo es de 2 grupos de mujeres que fue muy, bueno, relativamente reciente, fue en noviembre y diciembre. A mí me convocaron del Ayuntamiento de Sevilla para trabajar con grupos de mujeres, así que estaban en situación, o sea, habían sufrido violencia machista por parte de sus parejas y exparejas, o la estaban sufriendo en ese momento también. Entonces estaban en algún servicio, que en Andalucía hay, bueno, servicios que, digamos, de atención a mujeres víctimas de violencia machista, y entonces estaban registradas en algunos servicios, y de ahí se contactaban estas mujeres y se armaba un grupo que previamente nunca habían trabajado. Curiosamente y lamentablemente nunca habían trabajado en grupo, sino siempre de manera aislada habían llegado a los servicios. Este programa, digamos que se hizo con la intención y se armó con otros profesionales que también éramos directores y directoras en psicodrama y teníamos especialidades en género, en derechos humanos, y la idea fue de trabajar con grupos terapéuticos mínimo 6 meses con estos grupos de mujeres. ¿Qué pasa? Que como sucede muchas veces, esto era como, digamos, el contrato inicial, y era semanalmente los encuentros grupales, más o menos de 2 horas. Trabajaríamos con unidad funcional, que era una dirección y yo auxiliar, como la estructura de la metodología psicodramática. Pero lo que sucedió, y esto como sucede muchas veces en el ámbito social, que bueno, por cuestiones, digamos, de Mari Carmen, precariedad. ¿te puedo pedir que subas un poquito el volumen tuyo? Sí. Porque hay gente que parece que no te escucha del todo bien. Ahí puede suceder, porque mi tono de voz ya es bajito por sí. ¿Así se me escucha mejor? ¿Sí? Vale. Sí, se escucha mejor. Es que a veces hay como un sonido también eléctrico. No sé si los auriculares te dificultan más que ayudarte, ¿eh? Ah, pero ¿se me oye o hace mucho ruido? Ahora ¿Te hablas así? Sí. Ahora mejor. Mira a ver así, vale. sin ellos. Vale, me quedo así entonces. La sensación también es un poco como si hay mala cobertura. A mí se me queda colgada un poco el habla, pero no sé si soy yo. ¿Sí? ¿Les pasa a la mayoría también? Sí, más allá del volumen, yo creo que es que se ralentiza la voz. Sí, el audio. El audio era muy bajito y ralentizado. Ralentizado, sí, por eso. Bueno, voy a intentar hablar así un ratito. Si ven que me sigue escuchando mal, pues no sé lo que hago, porque es el único wifi que hay en el hotel. Así bien, ahora se te escucha bien. Bueno, mejor. Vale, Elena, gracias por avisar. Vale. Bueno, la idea entonces de lo que comentaba, que como suele suceder en situaciones cuando se considera intervención social o de los servicios sociales, o suele que de última hora pues cambian todo en función del presupuesto, de cuestiones externas, burocráticas, o de politizar de alguna manera temáticas sociales como es la violencia de género, y entonces pues de última hora todo el proyecto que era por fin poder trabajar desde el Ayuntamiento de Sevilla con grupos terapéuticos con estas mujeres que sufrían estas situaciones machistas, pues se estableció 4 encuentros. Se estableció que esos meses serían solo 4 talleres, digamos, y nada, y lo más pronto posible. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera también, digamos que el psicodrama permite que la metodología de psicodrama, al adaptarse también en distintos contextos de trabajo, como hablaba María, o psicodrama pedagógico también, pues ayudó a que, bueno, de última hora, pues
se adaptara un poco, y lo que se decidió es que con esta flexibilidad que permite el psicodrama, pues estos cambios, digamos, pues supusieran pues trabajar lo más urgente con lo que traían las mujeres en este grupo, digamos. Lo que se podía también elaborar durante esos 4 encuentros sin intentar ir como profundizar más de lo que se pudiera llegar a trabajar o elaborar en esos 4 encuentros, pero sin dejar de trabajar lo más urgente, ¿no? Otra de las adversidades también que se encontraban, pero que se pudo, bueno, un poco como más o menos sobrellevar, es la unidad funcional, porque del ayuntamiento también ponían una trabajadora social como en la unidad funcional, quien era, bueno, yo dirigía con las mujeres y era una bailarina y trabajadora social, sin formación previa como yo auxiliar, pero bueno, a pesar de que se notaba mucho, claro que se notaba, y lo ideal sería yo auxiliares con cierta experiencia y sobre todo en ámbitos terapéuticos tener esa experiencia de trabajo, pero bueno, lo que se hacía es que antes de las sesiones, por ahí, en base a la hipótesis terapéutica de la sesión anterior, pues más o menos se establecía un poco pues unas líneas, digamos, de trabajo un poco. Yo iba a compartir 2 sesiones puntuales, una con un grupo de estas mujeres y otras con otro. Además eran mujeres muy diversas en cuanto a edades, porque era de 25 a 65 años, por ejemplo, eran grupos de 8 a 10 más o menos. Y bueno, eran como historias muy diversas y sin haberlas trabajado mucho anteriormente. Más o menos hablar de los 2 grupos. En el primero, un poco comentar cómo llegaban estas mujeres, que llegaban sobre todo tenían mucha inhibición, muy retraída, en estados de ansiedad y visiblemente, como la ansiedad como llevada al cuerpo muy notable, con movimientos, digamos, movimientos repetitivos, así mucho en las piernas, las manos todo el tiempo, transpirando. Y costaba mucho al principio, pues bueno, como cualquier grupo, sin luego tener la continuidad de un grupo terapéutico, pero al principio como un mínimo de presentación, de cómo llegan al grupo, de cuál es un poco la situación de cada cual, pues se presentaban con mucha agitación motora, ¿no? Y en el primer grupo, por ejemplo, una de las primeras cosas que aparecían, yo voy a decir como literalmente, ¿no?, lo que ellas nombraban al principio como a modo de presentación. Y era un poco como, una decía, vine porque un psicólogo del distrito me dijo que me iba a hacer bien relacionarme con otras mujeres en mi situación. Otra de las mujeres decía que llevaba más de 10 años sin poder dormir, que tenía alrededor de 62 años, que llevaba más de 10 años sin poder dormir, que tomaba pastillas para la ansiedad y que un psicólogo le había dicho que le haría bien. Estos psicólogos eran, digamos, del ayuntamiento y asistían una vez al mes o una vez cada 3 meses, digamos, mujeres que venían en situación de violencia machista por parte de su expareja, algunas más de 10 años, algunas más de 15 años, con lo que tenían un padecimiento psicológico y físico muy notable de esas situaciones, pues nada, de violencia como sostenida en el tiempo, no puntualmente de una situación traumática, sino a lo largo de sus vidas, ¿no? Y a partir de ahí, cuando empezaban a hablar, digamos, como de los síntomas, lo llevaban todo como a cómo se sentían, o muy ansiosas, y empezaron a resonar unas con otras y hablaban de la necesidad, empezaron a hablar de que, bueno, de que no querían sentirse así, que era la primera vez que iban a un grupo y que necesitaban sentirse como a salvo. Y apareció mucho en la presentación que ellas venían al grupo para sentirse a salvo o en un espacio seguro, y empezaron a hablar como de la seguridad. Todo esto sin dejar de hacer como movimientos motores muy, muy visibles o
esto, como muy repetitivos, con las extremidades, sin moverse de la silla donde estaban, muy, muy nerviosas, ¿no? Como que digamos, bueno, desde el psicodrama pues venían, digamos, con un estado de alarma y una dilatación del sí mismo como que muy notable, que no les permitía como, digamos, como retraer, bajar un poco ese estado de ansiedad y poder empezar a comunicarse un poco más, objetivar lo que les estaba pasando, ¿no? Entonces, a partir de ahí en la primera sesión, ¿se me oye bien ahora? Si no, que nadie... Sí. Sí, sí. En este grupo, en este primer grupo, en la primera sesión, lo que se hizo fue, con todo esto, digamos, y sobre todo cuando apareció la necesidad de protección, así como una necesidad bien básica, y el estado con el que venían, se puso, digamos que se abrió el escenario, pasamos, digamos, a la etapa de dramatización, y se pusieron las telas en el centro, y se les pidió que usaran las telas, la consigna era que expresaran con ellas lo que venían diciendo con las telas, que expresaran junto con las telas el sentirse a salvo, el sentirse seguras. ¿Cómo era eso? Por el espacio. Y la yo auxiliar también entró como ahí, tomaron cada una tela y empezaron como a moverse por el espacio, y empecé a usar también la música desde fuera como un acompañamiento, digamos, como una función como un poco facilitadora de los movimientos que iban haciendo junto con las telas, que al principio las telas eran como parte de su cuerpo, digamos, o se las ponían muy cerca de la piel, cerca del pecho, muy cerca de toda la zona del torso, o en la zona sexual también, y se apegaban la tela, o la acunaban, eran movimientos como muy de acunar, movimientos muy fitos y muy pegados con el cuerpo. Y la intención, de alguna manera, era como que la tela les permitiese objetivar o poner afuera, poner lo que les sucedía internamente en la tela, ¿no? Y entonces se le pidió a la yo auxiliar que ella empezara como a poner la tela un poco más lejos de su cuerpo y empezar a hacer movimientos con la tela mientras se desplazaba, al igual que el resto de pacientes del grupo, ¿no? Y ahí como que todas empezaron a darle como una forma a la tela con su cuerpo y empezaran a desplazarse y a darle movimientos a la tela. Todo esto como con la música que iba acompañando un poco los movimientos, digamos, al principio cuando eran más lentos, pues era más un piano, algo como más Ludovico, más tranquilo, después cuando empezaban a desplazarse, empezaba a ver como más, bueno, otros instrumentos, como más de guitarra, como todo muy instrumental por ahí. Y luego, aparecieron, y ahora voy a compartir, yo soy muy reticente a hacer fotografía cuando es más espacio terapéutico, pero creo que estas imágenes pues esclarecen un poco la forma que fueron saliendo de ellas con las telas en este primer grupo. Voy a intentar compartir, a ver. Si es que puedo. A ver. Porque si yo comparto no veo, ¿no? ¿Se ve? No, no. No, tienes que dar a compartir pantalla. Primero tienes que ponerlo tú en tu pantalla y después sí. compartir pantalla. Vale. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Pero claro, yo no veo las pantallitas, ¿no? Bueno. Bueno, si se ven un poco las formas que iban tomando ellas con las telas, que dejaban de tenerlas cerca del cuerpo, y ahí empezaban como con esos movimientos internos que ellas tenían y de mucha ansiedad, empezaban como a trasladarlo a la tela. Y con la tela pues le daban movimiento. No sé si se ve, esta primera, por ejemplo, era como darle vuelta
a la tela y cuando terminaba todo esto mientras caminaba, ¿no? Cuando terminaba de darle vuelta, la lanzaba hacia afuera sin soltar, digamos, el extremo de la tela. La siguiente, ¿se ve? ¿La ven bien? ¿Por dónde voy? Sí, sí, se ve perfecto. La siguiente tela, pues bueno, se la ponía como si fuera un telón, digamos, o una pared, hacia arriba se tapaba entera y la iba bajando. La siguiente chica, que esta era una chica de 27 años, era de las más jovencitas, tenía como, se ataba la tela o se la enroscaba más que se la ataba alrededor de las manos como puños muy cerrados y la iba estirando así como bien fuerte, como a los extremos, ¿no? A los extremos de... A ver... Y estas eran otras de las 3 de cómo agarraban las telas que llamaba un poco más la atención. Esta primera, pues, como encogiendo la tela a la altura del estómago y la abría y la cerraba fuerte. Después, esta mujer en medio, que la iba como balanceando la tela y no dejó de tenerla pegada a su cuerpo. Y esta última, igual muy parecida a la anterior, como se ataba las manos, digamos, y muy pegada al cuerpo también hacia un lado y hacia otro. No sé si hay alguna que les llame la atención, así más de cómo agarraban las telas mientras iban moviéndose por el espacio. ¿Alguna sí que les llame más la atención o que vean que se parecen? La más joven que se ata las manos, ¿no? Que se quita la movilidad ella. Sí, ahí se limita y luego está la que se tapa toda, ¿no? Sí. Pero la que se tapa todo igual se va descubriendo. La que se tapa todo igual va descubriéndose. Habría que ver el juego ese de aparecer, desaparecer, que a veces los niños juegan con eso, ¿no? Sí, no estoy. Si estoy, no estoy. Me ven, no me ven. Igual es bastante llamativa para la cuestión de violencia que tiene, ¿no? Esconderse y mostrarse cuando, bueno, pareciera que se defiende cuando se va y se vuelve a exponer cuando se deja ver, cuando sería ella, ¿no? Igual la que más me llama la atención es la que se autoata. La de los puños, ella, vamos, casi rompía la tela, porque cuando se las ataba así a los puños y la abría fuerte era como hacer fuerte como a los extremos hasta que se tensionaba la tela. Después la volvía a relajar y la volvía a tensionar. Mucho material, ¿no? Para trabajar ahí. Sí. Y aquí esta era muy parecida también a la de los puños que se ataba. Bueno, esas de ahí, entre los comentarios que salían en esas imágenes, pues la primera, bueno, permitía, por ejemplo, ellas empezaron a hablar objetivamente de lo que estaban sintiendo después en los comentarios. Después cuando se fue parando, digamos, como el movimiento, ahí se volvió a los comentarios, se volvieron a sentar todas en círculo y ahí empezó a aparecer como que cómo se habían sentido cada una con las telas, el sentido que le habían dado, los movimientos que iban haciendo. Por ejemplo, para muchas de ellas el sentirse segura, empezaron a hablar del otro, o sea, del agresor, que era, en algunos casos había sido violador, en algunos casos agresor físico o psicológico durante muchos años de su vida. Algunos estaban en prisión, otros no. Y justo la que te llamaba la atención, Elena, de los puños así, ella, por ejemplo, manifestaba que para ella al sentirse segura era que desapareciera el otro. Como hablaba de él como ya fuera, como no dentro, porque ella estaba como muy nerviosa y como de alguna manera lo puso afuera y empezó a hablar que la manera era desaparecer. Y para muchas el desaparecer
pues tenía que ver con la muerte del otro también, no solo que desapareciera como en una prisión o dejar de verlo, sino empezaran a poner afuera también, o la rabia de la violencia que ellas mismas habían sufrido, poder ponerla afuera también, ¿no? Sí que empezaron, esto dio pie a que empezaron a hablar de situaciones traumáticas muy fuertes en cada una de ellas, pero poder empezar a ponerlas en palabras, poder empezar a objetivarlas, poder empezar, pues bueno, ya estaban todas como bastante más calmadas en cuanto a la agitación que traían y principalmente fue eso, poder objetivar de alguna manera con las telas y ponerlo afuera todo lo que les venía pasando, que entre otras cosas en la violencia machista también pasa, y por parte de pareja, expareja o algún familiar también, pasa dentro del ámbito íntimo o que antiguamente se consideraba más como el ámbito íntimo. Y es muy difícil como de hacerlo visible, y el poder verlo en un grupo y el poder empezar a hablar de ello y ponerlo afuera y hacerlo público también era como un paso bastante grande para ellas, ¿no? Y poder encontrarse con una otra que le sucedía también o le había sucedido. Y sí, a mí, por ejemplo, la diferencia entre las dos estas que resultaron aparentemente más llamativas es como que atarse las manos o limitar su movimiento, con qué miedo tiene que ver, ¿no? Porque también está, digamos, el miedo a la propia violencia. Y Sí, la ahí, niña que se ata las manos se está atando ella. claro, exacto, por eso. Sí. Y entonces el miedo, digamos, el ocultarse o no, y qué llevaría a bajar, digamos, la tela, a mostrarse en algún grado, que ahí habría, digamos, sería interesante. Esto fue más bien, digamos, lo que pudo ser en esa iniciación y demás, pero de continuarlo sería, digamos, muy lindo ver cómo está el otro, con la tela totalmente cubierta, cómo está el otro cuando ella la baja. Sí. Y respecto a las manos también limitadas, no estaban totalmente atadas porque estaban separadas y daba lugar a una cierta posibilidad de movimiento, con puños, ¿no? Me pareció que estaban dibujados como puños las manos. Sí, sí, sí. ¿Cómo está el otro, digamos, de modo que ella se ata o se limita en sus posibilidades de agresión? Es cierto que esa chica justo hablaba de contener la rabia o del miedo a la violencia de ella, lo que podría llegar a hacerle a un otro. Ese caso justo había sido una situación de trata por parte de un familiar de ella, y había estado en una situación de trata desde los 12 años y ella, bueno, estaba diagnosticada como trastorno límite de la personalidad cuando llegó, pero realmente fue como que una liberación cuando ella empezó, porque los puños fueron a más. Y cuando ella, digamos, con la danza también, porque no dejaba de ser una danza cuando la música acompañaba como en la dramatización, todo eso, y aunque pareciera limitado, pero ella iba hacia adelante como casi que rompía la tela, ¿no? Pero sí es cierto que ella misma hablaba del miedo a su propia violencia. Sí, sí. Era bien claro. Y en la que tenía la tela que subía y bajaba, digamos, ella comentaba después como que era como que era el no verlo, porque era bueno, el violentador, digamos, no estaba relativamente cerca. Aunque tenía orden de alejamiento, estaba relativamente cerca. Entonces era como una pantalla de protección que hubiera sido muy interesante si las telas después hubiera sido personas, ¿no? Esa protección o quién sería, ¿no? Ahí. Pero sí, como por las limitaciones igual de
del programa y del proyecto en sí, fue muy interesante cómo ellas pasaron del cuerpo como toda esa, digamos, como sí, toda esa ansiedad que tenían a nivel motor y lo pusieron objetiva a través de las telas, ¿no? Y a través de todas las dramatizaciones que hicieron. Y bueno, no sé si algo más hasta aquí, así con este grupo. Si me da tiempo presentaba digamos como una sesión del segundo grupo de estas mujeres y bueno, ahí lo pongo. En el segundo grupo, que eran también 8 mujeres, era parecido, bueno, las situaciones en las que llegaban eran muy parecidas también con con estos estados de, digamos, con el sí mismo muy dilatado, como un estado de ansiedad que les costaba mucho como no hablar de algo que no fuera como estoy nerviosa y hablaban desde ahí, como les costaba mucho el por qué estaban así, le empezaba a hablar de su historia, cómo llegaban ahí. Y apareció de vuelta el tema del sentirse a salvo, igual que en el otro grupo, como la necesidad de, bueno, llegar a un grupo, la necesidad de sentirse a salvo, decían. La necesidad de sentirse segura y estar en un lugar que se sintieran seguras. Y desde ahí se pasó de vuelta, pues se hizo igual, se pusieron las telas en medio y se les pidió que construyeran una imagen de lo que era la seguridad para ellas, de esto que hablaban todas, ¿no? Y ahí apareció, solo rescaté una de estas mujeres, hizo, digamos, esta imagen, a ver si se ve, uy, ahí, que hizo esta imagen con las telas, que ella dijo que era una cabaña, que era un lugar, ¿se ve bien? Sí. Sí, pues con estas telas, a la izquierda de la imagen, pues puso las 3 como si fuera una cabaña, digamos, como si fueran como los vértices y como un triángulo de una cabaña. Que era donde se sentía segura, de que había ido algunos veranos con sus hijos a una cabaña y se sentía segura, y cuando se le pidió que cada elemento pasara a una imagen, bueno, y ya digo, al principio vio la imagen desde fuera, eligió la ya auxiliar, cada elemento, digamos un vértice, una parte de la cabaña era la madre, que la abrazaba, no sé si se ve bien, como ella está en medio, a un lado la madre la abraza de frente y de espalda su abuela la abraza por la espalda. Ahí se le pidió a la ya auxiliar y a otra compañera que era ya auxiliar espontánea, hicieron la imagen, la vio desde fuera y fue cuando dijo esto ella, como, bueno, es que ella es mi mamá, es mi abuela, soy yo, que como que las tengo muy presentes, y cuando ella se puso en el centro, bueno, se le pidió a la ya auxiliar porque empezó como, bueno, a angustiarse, a llorar mucho estando ahí en el medio, y a la ya auxiliar y a la otra compañera como que acompañaran, digamos, como el llanto de ella con un balanceo, se les puso música de vuelta, se usó la música como facilitadora y se generó, bueno, una dramatización con una psicodanza en la que ella como empezaba a bailar con la madre y con la abuela, hasta que en algún momento se despedía de ellas, todo esto fue lo que se fue dando, se despedía de ellas y luego el resto de las compañeras se les pidió que en círculo, digamos, como que la contuvieran así en el círculo, ¿no? Y cuando pasamos a la etapa de comentario, ahí ella comentó de que hacía poquito la madre había fallecido por COVID, hacía muy poquito, que era como un pilar para ella, muy fuerte, y la abuela había sido una víctima de feminicidio en España, bastante conocida en Sevilla. Y entonces, bueno, era una situación también de duelo que ella la tenía muy presente, y parte
fue como muy gratificante, en realidad y en la despedida, y ella todo lo pudo poner en palabras, que incluso en su terapia individual, que era muy llamativo, que iba una vez al mes a un psicólogo del ayuntamiento, ni siquiera había podido poner en palabras esto, ni cómo había fallecido la abuela, ni tampoco de qué manera había fallecido la mamá. Y la verdad que salió y pudo hablarlo, pudo ponerlo en palabras, y el resto del grupo a partir de ahí también habló de su experiencia, pudo contar sus historias más personales y nada, y esa fue como la segunda experiencia. Que lo mismo que el primer grupo, para mí, a modo un poco de conclusión, fue lo que pudieron, situaciones que las llevaban ellas como muy al cuerpo, que ya se notaba como que todo el padecimiento psicológico, de la violencia sostenida durante tantos años, se le notaba ya como sintomatologías psicosomáticas en el cuerpo, se le veían, y que eso lo pudieran objetivar a través del psicodrama y que pudieran ponerlo en palabras y verlo un poco desde afuera, distanciarlo y compartirlo, y generarse una red también, porque la misma institución como que la estaba aislando de alguna manera, y esto le permitió como volver a revincularse también en grupo, como una mini sociedad que se generó en esos 4 encuentros y después sostuvieron, digamos, esos lazos, esos... Y hasta ahí, no sé, lo que quieran comentar o algo que se queden. A mí me ha recordado una imagen con telas que hizo una mujer con la que trabajé hace un tiempo, que también fue víctima de violencia, de abuso sexual, primero en un inicio por su padre y luego por sus diferentes parejas. Y me llamaba la atención porque sí recuerdo, hace tiempo de esto, que la imagen era como una especie de cabaña igualmente, pero que era una cabaña con barrotes. Cuando seguimos profundizando un poco en el trabajo, bueno, nos llevó a todos esos episodios que había sufrido, antes con su padre, después con sus diferentes parejas, y al final eran barrotes porque esa cabaña era la cárcel. Donde se sentía más protegida era la cárcel. Ella tenía también un historial de tráfico, de drogas, había visitado la cárcel, había salido por buen comportamiento y por diferentes tipos de condenas, pero al final un poco buscaba el lugar donde se podía poner un pijama, porque en casa siempre dormía vestida en el sofá con los zapatos puestos por si tenía que huir. Y el único lugar donde se ponía el pijama era en la cárcel, donde estaba tranquila era la cárcel. Así que, bueno. Y me recordaba un poco eso, porque la imagen era muy parecida en una cabaña, pero parecía como barrotes, ¿no? Había más barrotes, ¿no? Me recordaba un poco eso. Sí, la cárcel puede ser algo simbólico, la misma casa incluso. Claro. Si era el lugar donde no la violaban, la prisión, era el lugar donde más a salvo estuvo en su vida, ¿no? Ahí me parece muy interesantes todos estos ejemplos. Acá, digamos, como que uno piensa, si se le murieron su madre y su abuela, se quedó desprotegida, ¿no? Toda esa protección. Y ya después, digamos, pero quiero decir que en otro quizá contexto con más tiempo y demás, sería lindo explorar, digamos, la protección de la madre frontal y la protección de la abuela que le cubría las espaldas, que son distintos tipos de protección que cada una le daba, ¿no? Para ella, de algún modo, desde el punto de vista psicológico. Pero la protección y el lugar seguro es un elemento fundamental siempre, en esto, siempre donde hay miedo, donde hay cierto elemento de ataque, de violencia, ¿no? Pero en esa imagen también ella queda totalmente aprisionada por las dos imágenes, ¿no? La frontal y la posterior, porque queda en el centro. Un sándwich.
sí, sería buenísimo si se pudiera seguir trabajando, porque Claro. evidentemente estas Sí. mujeres tenían mucha capacidad para trabajar dramáticamente, ¿no? Muy bien. Sí, sí, la necesidad de trabajar sobre sus historias personales, que una vez que aparecieron como las dramatizaciones en un grupo y en otro, después aparecieron en los comentarios, ahí sí pudieron hablar del otro, ya no hablaban como de estoy nerviosa, necesito, sino de por qué estaban así, y las historias necesitaban mucho trabajar sobre sus propias historias personales y que llevaban algunos muchos años sostenidos de violencia. Entonces ya se notaba el padecimiento psíquico en algunas, era un deterioro muy considerable, ¿no? Y en ese caso me acuerdo que la abuela, que era quien estaba detrás, o como ella decía que siempre que la encerraban, la aislaban, como que es una de las partes de la violencia machista, cuando es de parte de una pareja, también el aislamiento de la víctima o de la persona, el aislamiento total. Y ella era salir corriendo a casa de la abuela, como la única cuando podía salir era como a casa de la abuela, esa protección. Yo quería comentar, primero agradecerles a María y a Mari Carmen el trabajo que nos presentaron y comentarles que me llama mucho la atención cómo muestran la eficacia del psicodrama y el alcance en ámbitos que no suelen ser tan difundidos actualmente, pero que vuelven a un poco a las raíces de lo que hablaba hoy Luisa en los hospitales, de restablecer la comunicación en estos grupos de mujeres y en potenciar y facilitar la comunicación también en estudiantes de publicidad, que pareciera, todo el mundo tiene el prejuicio de que se expresan con mucha facilidad, y cuando lo mostró María el trabajo, parecía que les sirvió muchísimo a salir de un código solamente de la palabra. Y les quería preguntar a ambas, ¿cómo se sienten con este trabajo? ¿Qué perspectiva le ven a esta aplicación del psicodrama en lo creativo de la publicidad y en el campo de la intervención social comunitaria? Bueno, ¿voy yo? Es que no podía quitar el micrófono. Dale, dale. La verdad es que pues uniendo con la sensación y salvando todas las distancias, pero al final usando un poco como lo simbólico de la cárcel, ¿no? O estar adentro o afuera, poder expresarte o no. Para mí mis alumnos están en una cárcel y yo también, en rol de profesora, estoy en una cárcel cuando solo puedo hacer lo que la palabra me da. Y el proyector, vale, el proyector está muy bien, muy moderno, pero ahí hay desconexión, hay desvinculación, ya ni siquiera es que nada entra, ¿no? Es como puedo gastar 2 horas hablando maravillosamente o no, o poniendo ejemplos o vídeos, que las técnicas que hacen ahora mis compis es que es todo muy rápido y muy inmediato y muy visual, pero no sé qué queda, ¿no? En el fondo. Y cuando hago sesiones a puertas cerradas porque consigo el salón de actos y tengo espacio, siento libertad, básicamente siento libertad, siento conexión con ellos conmigo, al día siguiente directamente vienen a contarme cosas o lo que se le ha ocurrido, es como que todo empieza a estar más vivo. Entonces para mí, os lo comparto porque para mí este año ha sido pongo el límite, se lo voy a poner a la facultad de que o tengo un aula con sillas movibles, o sea, que es más barato incluso, o yo no voy a dar clase allí. Puedo ir algún día, hacer alguna dinámica, pero no puedo, porque yo no doy clases. Entonces, yo, no sé, lo que hago es propiciar una experiencia, ¿no? De aprendizaje. Entonces, ¿es una clase? Bueno, sí, pero tiene formato taller. Estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, a ver qué me dicen. Me llevan diciendo que van a darme pues mucho tiempo, pero por meter más alumnos, incluir más matrícula y tener más, al final, más eficiencia económica, pues
cada vez tenemos menos espacio. Entonces, para poder comunicarnos se necesita espacio y así ya vinculamos y así ya creamos y no sé, pensando también en estas mujeres encerradas y desde todo el lado de la violencia, sí, la falta de expresión, ¿no? De comunicación y cómo al final no es tan diferente. Entonces yo, bueno, pues muy agradecida de que por lo menos me den un huequito o yo fuerce un huequito y ahora con vosotros también haciendo el espejo de que sí, o sea, este es mi límite, digamos. Está ya chequeado mi programa docente con metodología psicodramática, me lo ha aprobado la Universidad de Sevilla, pues necesito un espacio. Y si no, pues nada, con la música a otra parte, ¿no? Con el escenario a otra parte, más bien. El escenario a otra parte, en este caso, exacto. Y las telas y todo. Sí, yo lo que rescato un poco es eso, más que nada la flexibilidad que permite el psicodrama, ya las limitaciones que pueda tener la institución y bueno, y en problemáticas que hay leyes, digo que hay leyes que establecen que se necesita una atención psicológica, que se necesita atención psicoterapéutica en situaciones de violencia machista y más en casos tan graves como en el de estas mujeres y que no se cumplen, pues la facilidad, pero más esa adaptabilidad o flexibilidad del psicodrama poder adaptarlo a distintos contextos con distintos encuadres, ¿no? Que nos lo permita a lo mejor otras metodologías psicoterapéuticas. Bueno, lo que está claro es que tanto a nivel de educación formativo como de salud sigue primando lo verbal y por eso no se facilitan espacios adecuados, ¿no? O sea, sigue estando lo verbal como privilegiado, como prioritario y por eso la silla rígida todavía, mirando para un lugar y bueno, quizás ahí con esa presión un poco entre todos, como decía María, pues podamos conseguir que un poco de open mind, ¿no? En ese sentido. Sí, pero pienso que tiene que ver más quizá con el temor que no con otra cosa. La otra vez comentamos con Luisa que cuánto más fácil es trabajar en el escenario que en la silla. Y entonces, digamos como que en cuanto a eficacia, facilidad, a recursos, a encontrar recursos internos para afrontar las situaciones de la vida, evidentemente esos medios te facilitan mucho, desde al coordinador del grupo / terapeuta o el papel que sea que otro, pero que también digamos como que pienso que está de algún modo el temor a que las cosas se descontrolen, digamos, entre comillas. Es decir, hay muchos temores que hacen que sea menos usado de lo que debiese, pese a la eficacia, pese a la facilidad, pese a, digamos, hasta lo divertido, digamos, o lo interesante, todo lo que te moviliza a trabajar así, ¿no? Acá entre los grupos que ustedes plantearon, que son muy, digamos, muy ricos ambos, pienso que la diferencia fundamental es el sufrimiento, digamos, porque en los grupos que presenta Mari Carmen hay mujeres que padecen mucho sufrimiento y estrés, y entre los alumnos que plantea María no se da esa situación. Más allá de que cada uno esté en la cárcel que ve o que no ve que tiene. Digamos, la limitación o el pensar adentro del cajoncito o de la caja, como dicen los ingleses, el pensar dentro o fuera de la caja, y que, digamos, todos los elementos que dan. Ahí, digamos, estaría marcado la diferencia de los grupos, pienso más por el sufrimiento padecido y el intenso estrés, que otra cosa, pero cada uno tiene su cárcel, ¿no? De algún modo. Yo me acuerdo, ay, perdona, Candela. Lo que a mí me ha llamado un poco la atención que hemos hablado poco de la preparación, o sea, ahora no me sale la palabra,
la sesión de psicodrama, para que surja la creatividad, hay que prepararlo. Y en el libro hay muchas técnicas de caldeamiento que creo yo que las estamos a veces descuidando un poco, y es importantísimo caldear al grupo para que surja la creatividad. Me gustaría que en algún momento revisáramos la cantidad de técnicas que en el libro han desarrollado o ponían Jaime y Graciela, y que es importante saber manejarlas bien, porque eso facilita mucho. Sí, en Portugal, tienes que ir a Portugal, que ahí vas a ver todas las técnicas de caldeamiento, todo el trabajo con el cuerpo, en un mes y poco. Qué bien, me alegro muchísimo. Me alegro Luisa, muchísimo. no sé si querías decir algo. ¿Estabas levantando la mano? Bueno, antes, que para decir que tu aportación me pareció muy acertada, el rol del complementario. Simplemente eso, que tú marcaste cómo faltaba el rol del complementario, que sería muy importante en todas las figuras que salían. Lo siento que no puedo hablar. Estoy afónica. Bueno, nada más. Sí, Candela, tal cual, era muy interesante ver incluso las telas en el grupo de mujeres como sustituidas por personas después, o ver el complementario de un otro, cómo sería. Yo me acordaba también, como decía Graciela, de Luisa también, de los grupos de trabajo con mujeres con psicosis en el hospital, y pensaba cuántas de ellas también tendrían historias y más en otros momentos sociohistóricos, pero situaciones de violencia muy fuertes que derivan sostenidas en el tiempo o en una psicosis, o como muchas de estas mujeres con las que trabajé, que tenían una estructura, algunas de ellas, después de todos estos hechos traumáticos, ¿no? Me fui. No, pero volver. Luisa, es que tienes el micrófono, Luisa. Le das a eso. A ver, ahora me oyen. Ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Yo me acuerdo mucho, hablando de las técnicas y de las posibilidades que nos ha dejado Jaime, mucho trabajábamos con las telas, pero mucho también trabajamos el tema de las violaciones, que además hablaba una y repercutían como si florecieran en primavera, no sé, que mí, que yo, que no sé cuánto. Me acuerdo el caso, trabajé mucho con los títeres, porque no es lo mismo, como creo que lo decía Jaime, eso, que le saquen en la cabeza a un títere que le saquen la cabeza cuando estás trabajando con un auxiliar, ¿no? El tema de las telas es fundamental, no voy a ponderarlo ahora porque vosotros tenéis tanta experiencia como yo y habréis visto lo que es el asombro de la gente cuando hace las imágenes, que vienen del psicoanálisis y de pronto le pides que eso lo represente con telas y descubren, después de años, descubren tantas otras cosas que el asombro es lo primero. Pero trabajando en el hospital con los géneros es impresionante lo que aparecen con personas muy graves que no se puede tratar solamente con la palabra. La palabra no alcanza. Y lo fundamental del caldeamiento, un buen caldeamiento, da lugar a una buena dramatización. Pero muchas veces trabajando no solo en el hospital con las telas, sino también con los títeres. Me acuerdo el caso de una chica que había sido violada por un primo y no podía decir nada en su casa porque su madre le decía: si tu padre se entera, lo mata. Bueno, nada, trabajamos con los títeres y apareció ella trabajando con los dos títeres. Increíble las cosas. De ese caso me acuerdo particularmente por lo difícil que era, pero no, las técnicas que nos ha dejado Jaime, es más allá de las palabras. Una maravilla, impresionante. Las telas, los títeres, las máscaras, todo. Siempre creo que cada vez que uno habla de estas cosas,
es siempre hacer un homenaje a Jaime, ¿no? No, es lo que quería decir, la importancia de sí, en la psicosis, donde se sientan a hablar y la gente no puede hablar porque están... Lo primero además es esta confianza básica. La confianza básica para que puedan sentirse que no son juzgados. Hay algo en nosotros, creo, en los psicodramatistas, que ya se abre a darle un lugar al otro, de posibilitarle, de acompañarlo, ¿no? Y después esto, la técnica, ¿no? El espacio es fundamental. El espacio es fundamental. Bueno, ya me fui por las nubes. Pero vos te tocan el punto, Jaime, y te vas por las nubes. Sí, me voy a los textos, me voy a la experiencia, me voy a la práctica, me voy a los resultados, me voy al hospital, a todo lo que nos enseñó, me enseñó. Pero de todas maneras quería aprovechar, porque después lo escrito no es lo mismo que lo hablado, dentro de todo, felicitar a las dos ponentes, maravillosos trabajos, me han encantado, me han fascinado. Gracias a las dos y gracias a las autoridades de la asociación que han tenido la buenísima idea de armar estos coloquios que siempre me parecen excelentes, pero este ha sido maravilloso. Felicitaciones de verdad a todos. Lo mismo, chicas, muy lindos trabajos, muy valientes las dos, porque si bien vos, María, estás trabajando con alumnos, a veces hay que tener bastante valor para alargarse a hacer psicodrama en ese grupo de gente, ¿no? Mucho valor. Y bueno, vos, Mari Carmen, trabajar con mujeres golpeadas, obviamente que hay que ser valiente. Muy lindos trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias. Se aprende de las buenas también. La verdad, no, yo creo que nos habéis dado una lección. Se aprende, por lo menos. Elena, digo, se aprende de las mejores también, digo, Elena. Gracias. Que tengáis mucha suerte, que sigáis trabajando, que aprenderéis muchísimo y nos enseñaréis a todos. Muchas gracias. A vosotras también. Bueno, muchas gracias, por supuesto, a las dos ponentes. Han sido magníficas presentaciones. Y gracias también a todos por estar aquí, porque si no estuviera al otro lado, tampoco serían posibles los coloquios. Y es una maravilla encontrarnos cada X semanas y ver caras conocidas y tan queridas y tender estos puentes a través de un lado a otro y del verano al invierno, del invierno al verano. De verdad es todo una experiencia. Cada día que hacemos un coloquio es un estímulo para el siguiente. Nos volveremos a ver en septiembre, el 25 de septiembre, y hablaremos sobre las mujeres en el psicodrama, o las mujeres del psicodrama, o el psicodrama de las mujeres. Todavía por ahí daremos vueltas, Graciela y yo. Muchísimas gracias de verdad por estar, gracias por vuestras participaciones en el chat y nos vemos en septiembre. Un beso. Que tengan buenas vacaciones y calentitas ustedes, nosotros congeladas. No, nosotros ya echamos la ola de calor, se los mandamos y a nosotros Barcelona. la de frío. Soplamos el anticiclón para allá. Muchas gracias. Un abrazo. A todos. Mar, un gusto verte también. Adiós.